Si te interesa el branding, el diseño, la historia y la cultura de marca, acomódate, porque empieza Brand Stoker con Rubén Galgo. La entrevista de hoy me hace especialmente ilusión. Bueno, la verdad es que todas las entrevistas son especiales, ¿no? Pero bueno, cuando se trata de una persona que conozco desde hace mucho tiempo, que empecé con ella prácticamente en el branding, pues me hace mucha más ilusión. Así que, don Iván López, bienvenido a Brand Stoker. ¿Qué tal? Muy bien hallado. Menuda entradilla. Llevamos aquí media hora haciendo la previa, dándole aquí a la sin hueso, y no te he preguntado, Iván, Doni, ¿cómo te llamo? No sé tu nombre profesional. Mi nombre profesional, Iván. Pero es verdad que ya cada vez más gente me llama Doni, pero vamos, no es mi nombre profesional, es algo como más cercano, más del día a día. Pues Iván. Bueno, como decía antes, Iván y yo nos conocemos un poquito. Iván, bueno, pues coincidí con él en la consultora de marcas CIAC International, que fue fundada por Joan Costa y fue un poco de las primeras en implantar en España pues lo que son metodologías de identidad corporativa que entonces estaban usando en Inglaterra y en Estados Unidos. Y bueno, lo cierto es que desde entonces ha llovido mogollón, que CIAC cerró, que muchos de los que curramos allí nos buscamos las habichuelas en otras consultoras, y la verdad es que desde muy pronto Iván empezó a trabajar con Future Brand del grupo McCann, y yo creo que prácticamente hasta la fecha, ¿no? Exacto, sí. O sea, mi trayectoria ha sido un poco esa, o sea, de CIAC directamente a Future Brand, y aquí sigo. Bueno, ni que decir tiene que Iván es un experto en branding, en crear y gestionar marcas, y sobre todo marcas territorio, marcas ciudad, marcas país, y bueno, yo creo, bueno, en parte y gracias a este expertise, pues además de diseñar las marcas, pues ha dado clases y yo creo que ahora mismo estás dando clases de identidad corporativa en diferentes escuelas de negocios, ¿no? Y bueno, esto es un poco la presentación, para que veas, que no se note que somos amigos. No se nota. Bueno, a ver, la primera pregunta que te quería hacer es un poco la pregunta que me hubiese gustado a mí que me hiciesen, pero además es que estoy convencido que vas a responder muy parecido a mí. ¿Qué es el branding? Veremos a ver si contesto igual. Bueno, a ver, la definición de branding, o sea, definición de branding exactamente y teóricamente no la voy a decir. Directamente lo que voy a decir es la práctica del branding. O sea, para mí o desde Future Brand, ¿qué es lo que hacemos en cuanto a implantar branding en cualquier compañía, cualquier marca país, que estábamos comentando tú ahora, por ejemplo, dentro de mi experiencia, ¿no? O sea, realmente cuando hablamos de branding lo que tenemos que ver es cómo aunar toda la parte de estratégica, o sea, valores, posicionamiento de una compañía, y definirla muy bien de cara al futuro, y sobre todo el establecer una gestión de esa marca, ¿no? de esa parte más de identidad corporativa, que a futuro lo que nos va a comprender es esa parte de branding, ¿no? Entonces, ¿qué es una marca país? Mira, si empezamos a diferenciar, una de las cosas que estabas nombrando tú, que hay también cierta confusión entre marca país y marca destino, marca territorio, marca ciudad incluso, ¿no? Que también hemos hecho alguna desde CIAC, por ejemplo, tú y yo. Bueno, pues sí que cabe destacar el hecho de enfocar el tema del branding en función de los objetivos de negocio o los objetivos de cada compañía, ¿no? Si estamos hablando de una marca país, realmente es una herramienta que utiliza un país para destacar pues entre otros países, entre sus competidores, ¿no? Que en definitiva son eso, otros países que ya no solo que estén alrededor, sino que compitan en cuanto a su oferta, que puede ser turística, puede ser de negocio, puede ser de inversiones, etcétera. Y un poco también basarnos en que la marca país es tan útil como una marca dentro de una compañía. O sea, tenemos que tratar nosotros, por ejemplo, desde el proyecto de Bolivia o otros proyectos que hemos estado haciendo, lo que hacemos es que nos comportamos con el país como si fuera una compañía, una gran compañía, eso sí, una compañía de grandes dimensiones. Entonces, a partir de ahí lo que empezamos es a crear la marca país que les represente y que les ayude sobre todo a impulsar hacia los objetivos que tienen marcados, ¿no? Como su plan de negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería una marca país, una herramienta para impulsar los objetivos que tienen marcados.
¿Y habría alguna diferencia entre lo que es la marca corporativa de una pyme o de una multinacional con una marca país? ¿O realmente son, por lo que dices, es lo mismo? No es exactamente igual, pero se comporta igual. O sea, no es comparable porque además tú has hecho un poco la diferencia de que estamos hablando de una pyme, no es una gran corporación, pero si lo comparásemos con una gran corporación, sería muy, muy similar. Es decir, tendríamos que tratar esas áreas de negocio que tendría una multinacional o una pyme como los objetivos que tiene marcado un país, ya bien sean turísticos, bien sean de inversión, bien sean incluso de carácter interno, ¿no? hacia sus empleados, ¿no? Que en este caso serían toda la sociedad que contempla sus gremios, sus sectores, y entonces a partir de ahí empezar a generar esa marca corporativa para el país, que sería una marca país. Pero en realidad tendría muy, muy poquitas diferencias, o sea, pero igual que las diferencias serían las mismas que si comparas dos corporaciones. Es decir, tendríamos branding en las dos corporaciones, pero seguramente que tengan pequeñas diferencias, siendo a lo mejor incluso del mismo sector. Pues en este caso sería parecido. Una marca país funciona de la misma manera que una marca corporativa. ¿Y esto cómo funciona? De repente un día os llaman de Bolivia, por ejemplo, y hola, buenas tardes, que queremos hacer la marca de nuestro país. No es un poco gila, ¿eh? Pero molaría, ¿eh? Molaría. Pues mira, sobre todo en otros proyectos no sé cómo funciona, pero te puedo hablar perfectamente del de Bolivia porque sí que lo he llevado desde el minuto 1. En otros proyectos sí que he participado y a lo mejor he entrado yo como en mitad del proceso, pero en Bolivia, como en otros proyectos como Nicaragua, sí que entran a formar parte fondos de inversión y sobre todo también asociaciones que ayudan a la inversión en ciertos países que están por desarrollar. En este caso, Bolivia estaba ayudado por el Europaid, que es un centro de ayuda europeo que impulsa, según un ranking que sacaron, que hicieron en un estudio de mercado, países que estaban por desarrollar de cara a los próximos años, y apostaron por Bolivia para pues invertir en un proyecto es un proyecto mucho más grande, que una de las patas era el tema del branding a nivel de marca país, ¿no? Y a partir de ahí lo que se generó fue un concurso directamente, o sea, la organización de Bolivia organizó un concurso con un presupuesto que le daba el Europaid, y en ese concurso, pues se presentaron varias consultoras a nivel internacional y pues nos seleccionaron a nosotros. Qué bueno. Y hay una cosa que a mí siempre me inquieta, que no sé si os pasa, seguramente os pase a vosotros también, a las grandes agencias, a las grandes consultoras. Y es que, sí, porque la pregunta va por ahí. Normalmente vosotros sois Future Brands, sois una consultora de marca de las más grandes que hay en España. Yo tengo un pequeño estudio especializado en branding y en muchos concursos pues nos encontramos empresas como la vuestra, como la mía, y un tercer actor, que son las famosas agencias de publicidad. ¿Cómo explicarías tú las diferencias entre agencia de publicidad y consultora de marca? Porque, a ver, la gente de marketing, que normalmente suele tomar las decisiones para crear una marca, pues no sabe muy bien a quién llamar. Te digo por mi propia experiencia, que hay gente que no sabe si llamar a una empresa pequeña, una grande, una agencia o un zapatero. O sea, le da igual. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Totalmente, y te añadiría incluso algún actor más en esa obra de teatro que son los concursos, ¿no? A ver, nosotros, te digo, o sea, nosotros encima además pertenecemos a un grupo que está Macan como agencia de publicidad, y encima ya nos confunden, pero mucho más, ¿no? Entonces, esa pregunta es súper recurrente y que nos encontramos ya no solo ante la tesitura de encontrarte en un concurso con otra agencia de publicidad compitiendo contigo, nos encontramos incluso con agencias más pequeñas de publicidad, no grandes agencias de publicidad, sino pequeñas agencias de publicidad que están haciendo branding, y que incluso hay algunas que las hacen bastante bien, o sea, es decir, están incorporando perfiles de branding dentro de las agencias de publicidad, sobre todo las pequeñas, no tanto las grandes. Y es una pregunta que nosotros también tenemos que estar respondiendo, sobre todo a la hora de posicionarnos, de decir, oye, ¿quiénes somos? Cuando vamos ante un cliente, porque al ver el grupo Macan de repente es como que todos hacemos lo mismo, ¿no? Y no hacemos exactamente lo mismo. A una consultora de marca realmente nos dedicamos al branding, o sea, todo lo relacionado con la marca. Incluso podemos llegar a lo mejor a hacer partes de comunicación, pero siempre con el eje central, que es la marca, ¿vale?
comunicación interna, comunicación externa, gestión de la marca, incluso que dentro de esa marca tengamos gestión del portfolio de marcas, y dentro de ese portfolio de marcas están las marcas de producto, y ahí es cuando a lo mejor yo creo que se confunde, ¿no? Que de repente estamos hablando ya de demasiado un ámbito muy cercano al marketing, ¿no? Que ya estamos ahí como estamos en producto, bajada a producto desde corporativo, y es un poco lo que creo que confunde. Sin embargo, una agencia de publicidad, el eje principal es un concepto creativo, o sea, conseguir unos objetivos que pueden ser ventas, pueden ser notoriedad, pero están basados en un eje de un concepto creativo en el cual se basa una campaña, que esa campaña tendrá su bajada luego a crear el logotipo que corresponda de esa campaña, porque habrá que logotipar el claim o el eslogan o lo que tengan a nivel de gráfica, pero todo está basado no en crear equity hacia la marca, sino en crear equity hacia la campaña en concreto, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa es principalmente la diferencia que deberíamos definir mejor para que no se confunda. Yo además lo que siempre he pensado es que desde una agencia de publicidad no se va a tratar la marca de la misma manera, en el sentido de que al final lo que da más dinero son las campañas, en la publicidad, en la televisión, y al final la marca es algo que, venga, sí, yo te hago la marca, pero bueno, ya Exacto. Lo dejamos para lo último, primero céntrate en la grabación del anuncio, del spot, y luego ya te pinto la marca. De hecho, bueno, no voy a decir nombres, ¿no? Pero recientemente ha habido alguna marca que opera aquí en España que se ve claramente que no lo ha hecho una consultora de marca, que lo ha hecho una agencia. Tú te estás riendo y estás haciendo gestos por la pantalla, pero yo creo que es algo que pues que no se trata igual, y como no se trata igual, ni se valora igual económicamente ni a nivel de trabajo. Exacto. Sobre todo porque además yo entiendo, por ejemplo, que hay clientes que lo que quieren es inmediatez. Y la inmediatez se consigue pues con una campaña de publicidad, desembolsando la cantidad de dinero que corresponda en función de los objetivos que tengas, y tienes una respuesta rápida a esa campaña de publicidad. Pero claro, cuando de repente les hablas a los clientes de invertir en marca, pues desembolsar una cantidad importante porque es de cara a futuro y que no van a ver resultados en un corto plazo, es complicado. O sea, realmente ahí es cuando el cliente, bueno, pues a lo mejor hace un paso hacia atrás de decir, bueno, a lo mejor no es lo que yo quiero, y lo que quiero a lo mejor es una campaña de publicidad porque quiero inmediatez, o sea, quiero resultados ya. Ahí es un poco lo que nos puede marcar esa diferencia también, de que nos lleven a lo mejor un paso por delante la agencia de publicidad, porque son animales, o sea, en ese sentido son animales de comerse lo que sea, o sea, van hacia adelante y tiran hacia adelante como sea. Yo creo además que muchas veces da la sensación de que las marcas país en concreto que son como la guinda de una gran campaña de marketing a nivel mundial, ¿no? Y al final, pues oye, a mí me dejan siempre esa inquietud de quién es realmente el público objetivo de una marca país. O sea, país para la gente que está dentro del país, para el resto del mundo. Para todos, o sea, además es que tú lo has dicho, o sea, es como envolver en papel de regalo un país y empezar a crear técnicas de marketing alrededor de ese país. O sea, es para todos, o sea, es tanto para público interno, lo decíamos antes, para los gremios, para todos los diferentes sectores. O sea, una marca país ayuda a que los sectores progresen. O sea, si de repente tenemos una marca país con una reputación importante, como por ejemplo la marca país Francia, o sea, ya no te digo a nivel de logotipo, sino la marca país Francia, o sea, la reputación que tiene Francia en cuanto a perfumes, en cuanto a cremas, las marcas cómo se apoyan de repente en Francia para que el consumidor asocie su marca a su origen, que es Francia, y que acoja a toda esa marca los valores de ese país, es impresionante. O sea, cómo de repente, además hace poco estábamos mirando marcas, Lancôme, por ejemplo, cómo pone el circunflejo para que haga referencia realmente a Francia y que se apoye en esa marca país, ¿no? que tiene Francia tan potente. Pues en este caso, por ejemplo, con Bolivia, el reto mayor fue aunar un poco a todos los gremios y darles la importancia o hacerles ver la importancia que tiene una marca país para sus propios negocios. O sea, el hecho de que consigan construir una marca país para Bolivia y que a futuro esas marcas de sectores o esas marcas de gremios o incluso esa marca pequeña de una productora de café que quiera salir al mercado internacional se pueda apoyar en una marca o poner ese sello de procedencia Bolivia y que no sea algo negativo, sino que sea algo positivo que te ayude a crecer, pues eso es un reto y eso es un público objetivo. Otro público objetivo, el turismo, o sea, simplemente el que la gente le digas Bolivia y sepa poner el dedo en el mapa de dónde está, para ellos es un logro, porque a día de hoy, con todas las encuestas que habían hecho, era muy complicado que mañana vayas a una agencia de publicidad, a una agencia de viajes y que digas quiero irme a Bolivia.
porque no lo tienes en tu top of mind como destino turístico. Claro, sí, ¿vale? sí. O sea, ciertas personas sí, pero hay una mayoría que no lo tienen como un destino preferido para pasar sus vacaciones, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de públicos objetivos es, bueno, pues una pequeña parte, porque hay muchísimo. A nivel de inversiones, o sea, que de repente Bolivia se posicione en una feria de emprendedores y que los emprendedores quieran poner su empresa o poner su sede en Bolivia, era muy complicado. Sin embargo, una marca país sí que les puede ayudar a construir esos valores y que de cara afuera, de cara a otros países, se les vea como no te digo como un activo estratégico para su empresa, pero por lo menos como una posibilidad de establecer su empresa dentro de Bolivia, ¿no? Con unas ventajas o con X, ¿no? Con unas situaciones especiales. Bueno, pues ese tipo de ayudas, ¿no? que favorecen a esos públicos objetivos es lo que crea una marca país. Y ya que estamos hablando de Bolivia y dada la amistad que nos une, te voy a hacer una pequeña encerrona y te voy a preguntar por el proyecto este de Bolivia precisamente. Sabemos que se ha hablado mucho, se ha hablado bien y mal. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese proyecto desde dentro? Mira, o sea, lo de que se hable bien o mal, creo que se habla bien o mal siempre de todo, de todos y de cualquier, y sobre todo de algo tan susceptible como es el diseño, ¿no? El proyecto de Bolivia empezamos a hacerlo hace, creo que recordar que como 2 años y medio, cuando empezamos con todo el papeleo, lo que te contaba, ¿no? Del tema concurso. Presentaron todas las credenciales que nos pedían para apoyar un poco la propuesta, y a partir de ahí empezamos a generar la propuesta gráfica, sobre todo para ganar el concurso, ¿no? Era mínimo la propuesta gráfica porque era más a nivel legal de tener conocimientos y tener credenciales suficientes como para abordar este tipo de proyectos. Sí que exigían parte de que la empresa sea internacional por el tema también del testeo, un poco también de lo que se haga a futuro, y es un poco también una de las cosas que también ayudó a decidirles en su elección, ¿no? El hecho de elegir a Future Brand por la red internacional fue por toda esa parte de testeo, de realmente que luego el diseño que se vaya a hacer se pudiera testar en diferentes países para ver la percepción que se podía tener del país. Pensar que una marca país se juega mucho, o sea, no es un logotipo para fisioterapias Pepi, ¿sabes? O sea, que se juega, bueno, pues su reputación en el barrio, pero ya está. La puede cambiar dentro de 3 meses a lo mejor, pero un país no. Y es Bolivia, ¿sabes? Que tiene un peso bastante importante. Entonces, a partir de ganar el concurso, lo que empezamos es a hacer toda la parte de auditoría. O sea, nos tuvimos que ir para allá, a conocerles, a hacerles entrevistas. Se planificó un listado de personalidades importantes de Bolivia que nos dieran su opinión de cómo veían Bolivia a día de hoy, cómo les gustaría ver a Bolivia a futuro, personalidades políticas también, culturales, de cualquier ámbito que fuera importante, y sobre todo porque los queríamos convertir en embajadores del día de mañana de la marca que íbamos a crear, ¿no? O sea, contar con ellos desde el principio fue un poco más estrategia de lanzamiento de marca, más que de otra cosa, ¿no? Ya no solo era el conocimiento del país y de lo que queríamos hacer, de los objetivos, sino el conseguir la involucración de ciertas personalidades que se convirtieran en embajadores dentro de su ámbito, sea cultural, sea político o etcétera, y que sobre todo hicieran un conocimiento en cascada a futuro, ¿no? Si de repente todos estaban contentos representados en la nueva marca país, estaba en la misma dirección en la que apuntaban ellos, iba a ser mucho más fácil que ellos la potenciasen a futuro y que los seguidores de esa gente, bueno, pues que tiraran un poco más hacia adelante con la marca, ¿no? Y a partir de ahí lo que se empezó a generar fue, bueno, pues a establecer cuál iba a ser ese posicionamiento con esos objetivos a nivel de, y lo voy a poner entre comillas, ¿no? Negocio, porque no es un país, no es una empresa, pero sí que tenían un modelo de negocio a futuro, ¿no? De expansión, de inversión, de turismo, como decíamos antes. Y a partir de ahí lo que empezamos a hacer es definir los valores de marca que iba a tener esa marca país. En esos valores de marca sí que tuvimos muchísimo consenso, estuvimos reunidos muchísimas veces con ellos, sobre todo para debatirlos, porque bueno, pues dentro de la parte estratégica lo que teníamos que definir muy bien eran las palabras concretas que definiesen y que ellos se sintiesen cómodos, ya no solo con el concepto que haya detrás, sino con la verbalización de esos valores. Y eso fue un poco lo más complicado de aunar, ¿no? El conseguir que las palabras, que son tan cortitas de definición, pues convirtiesen en algo mucho más grande y que significasen realmente lo que había detrás de ese valor, ¿no? El concepto que había detrás de ese valor.
Y bueno, pues a partir de ahí lo que fue es un trabajo arduo de traducción o de transmisión de toda esa parte estratégica de valores y posicionamiento a un universo gráfico y a identidad, en la cual sí que nos ayudaron muchísimo a ya no solo a conocer pues las diferencias de su país, porque son increíbles. O sea, si no conoces Bolivia, te invito a conocerlo, porque a mí me pareció increíble cómo puede ser que dentro de un país sea tan diferente la personalidad de la gente, los paisajes, el carácter de la gente. Es impresionante, impresionante. O sea, tiene una riqueza que no está por explotar, y que realmente, bueno, pues eso es lo que había que poner en valor en la marca país. Y en todo este proceso, a ver, vosotros como grupo internacional habéis hecho un mogollón de marcas país. ¿Habéis tenido algún tipo de ayuda? ¿Os han pasado información de procesos? ¿No? Estoy pensando, por ejemplo, hombre, aquí en España habéis hecho pues la marca territorio de Castilla y León, por ejemplo, o Tenerife hace también ya unos años. Pero claro, estoy pensando en la marca Perú, que es una pasada, que es súper bonita además. Claro, me interesa saber si a nivel de grupo compartís esa información, ese know-how. Exacto. Cuando nosotros, por ejemplo, ganamos el concurso de Bolivia, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con gente que hubiese estado en el proyecto de Perú dentro de la red de Ficho Brand, ¿no? Sobre todo para entender, aprender de los errores a lo mejor que habían cometido y que habían tenido que luego subsanar y habían a lo mejor perdido tiempo en arreglarlos. Porque, claro, o sea, es una cultura totalmente diferente, y yo no digo que tampoco Perú sea igual que Bolivia, porque cada país es totalmente diferente, pero sí que es cierto que ya hay un salto bastante grande, y no solo físico de cruzar el charco, a nivel cultural y a nivel de lenguaje de España con Bolivia. Entonces, sí que es verdad que desde Perú nos ayudaron mucho a entender cómo ellos ven el branding, que es una manera diferente, no te digo que sea errónea, pero es una manera diferente, y sobre todo el cómo llevarlo a cabo. Una vez que, por ejemplo, hicimos toda la parte de identidad gráfica, sí que compartimos con nuestros compañeros partes del proyecto, sobre todo para que también nos dieran su opinión, ¿no? A nivel ya no solo creativo, sino a nivel estratégico. Un poco también lo que decíamos, de testar que lo que realmente estamos haciendo está bien hecho y que se percibe de la manera que queremos que se perciba, que luego eso es otro tema aparte, ¿no? El tema de percepción. Pero sí que la red internacional en ese sentido nos ha ayudado bastante en el proceso. Si no, era prácticamente, no te digo imposible, pero muy difícil de llevar un proyecto de Bolivia desde España. Entonces, de hecho, bueno, en los 2 años hemos estado allí muchísimas veces, sufriendo el mal de altura en La Paz, intentando trabajar a no sé cuántos miles de metros de altura, y es complicado, pero bueno, como decíamos antes, o sea, al final somos un grupo, lo que apostamos en el concurso es lo que al final hicimos, y bueno, pues con la gente de Bolivia, que nos ayudaron bastante, bueno, pues al final se llevó a cabo. Entonces, después de toda la experiencia, de todos estos años, de todos estos proyectos, la pregunta del millón: ¿qué debe tener una marca país? Complicado. Estoy con la libreta, o sea... No hay una receta. No hay una receta exacta. O sea, en una marca país lo que debe tener es, y voy a aunar un poco ciertas respuestas que ya te he dado, es las herramientas necesarias para conseguir los objetivos. O sea, va a ir en función de los objetivos que tenga marcado cada país. Hay países que a lo mejor tienen una palanca mayor en el tema de turismo porque es su fuerte. Hay otros países que están más por la labor de inversión, ¿vale? O sea que entonces sí que realmente una marca país debe representar la oferta que quiere promocionar el país, ¿vale? Sí que es verdad que, y eso es común, que intentamos siempre meter todo en la marca, y ya diferenciamos entre logotipo y marca. Incluso te lo quieren meter todo en el logotipo, y eso es imposible. O sea, imposible. O sea, es imposible. Tenemos creo que amplia gama de herramientas dentro del branding para promocionar o para destacar o para identificar todo lo que queramos identificar, pero no tiene que estar todo en un logotipo concentrado. Y eso es una máxima que intentamos, y que, por ejemplo, en Perú sí que se consiguió. En Bolivia nos ha costado, y hay ciertas cosas que hemos conseguido, pero creo que es un primer paso para Bolivia. Creo que deberían todavía esforzarse mucho más a la hora de intentar entender lo que es branding, a la hora de crear una marca país, no de crearla, sino el gestionarla.
pero si vemos la marca anterior, por ejemplo, de Bolivia, y vemos la marca actual, hay un salto abismal que para ellos ha sido vertiginoso. En la web de Brand Stoker la podéis ver, que es la I de Bolivia era un tucán, si no me equivoco. O sea, con eso estamos hablando un poco del nivel gráfico, ya no digo estratégico, digo nivel gráfico del que estábamos hablando. Sí, sobre todo el salto bastante más grande que ellos dieron y que nos costó conseguir, ya no solo es a nivel gráfico, es el entender que no es una marca solo para turismo, que es lo que tenían. Lo que tenían anteriormente era una marca que potenciaba el turismo y tampoco lo estaban haciendo, o sea, me refiero porque tenían muy poquito conocimiento de marca, ¿no? A nivel externo de lo que era Bolivia a nivel turístico. Entonces, lo que hemos conseguido ha sido crear una marca que no sea solo turística, que defienda mucho más pues toda la parte de esa de inversión y de trabajo que pueden aportar y pueden dar de cara al exterior. Entonces, ese creo que es un hito para Bolivia, pero creo que, bueno, pues, que tiene que seguir dando pasos y imagino que a futuro esa marca irá evolucionando o cambiando, no sé si evolucionará o cambiará radicalmente, pero sobre todo para responder a lo que necesita el país en cualquier momento que ellos quieran evaluarlo, ¿no? No, y además un poco volviendo a lo al simbolismo que pueda tener una marca, teniendo el ejemplo maravilloso de la marca Perú, es que Perú tiene un símbolo nacional que son las líneas de Nazca, que son súper reconocibles, que todo peruano los siente como propios, y al final pues ahí ese trabajo relativamente y entre comillas es más sencillo, pero cuando tienes que hacer ese trabajo de investigación, de auditoría, de sonsacar un poco todos esos valores que están ahí, pero no hay ninguno que destaque ni que sea bandera nacional, pues al final tienes que hacer un ejercicio de síntesis en el que evidentemente tienes que buscar una serie de elementos que representen ese lenguaje verbal que tú comentabas antes y llevarlo a un lenguaje visual, pero evidentemente no se puede esperar que lo represente todo, o sea, es que... No, además es eso que te estaba cortando yo, además una de las características que sí que poníamos en valor en cuanto a Bolivia, y es un poco esa diversidad, que parece como que es algo que todos los países sudamericanos lo tienen, pero es que en Bolivia es real, o sea, cuando nosotros conocimos el país, la parte norte con la parte sur es que no tienen nada que ver, o sea, pero nada que ver, es como si fueran países totalmente diferentes, incluso el este con el oeste, o sea, que es que tienen como cuatro grandes áreas, o sea, una parte que pega más a la parte amazónica, el alto, toda la parte de la parte más andina, o sea, es que es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo aunas todo eso en algo, o sea, que ya no te digo ya un logotipo, sino en una marca, en un universo gráfico que represente a todos? O sea, es súper complicado. Entonces, nosotros, por ejemplo, sí que cogimos una simplificación, ¿no? Lo que hicimos fue simplificar parte de los tejidos que eran muy característicos de Bolivia y todas, un poco para crear esa simbología más abstracta y más geométrica, que sí que estaba más basado en esa geometría dura, ¿no? De esos cortes, esos ángulos, y sobre todo el mezclarlo con la chacana. La chacana es esa cruz andina que no sé si lo tendrás en la cabeza, pero bueno, si conoces un poco más de esa cultura lo vas a ver en todos los sitios, y que es esa cruz andina que les representa ya, pero ya no solo a Bolivia, ¿no? A muchos más países, ya no digo que sea solo de Bolivia, pero que eso sí que realmente habla de diversidad y de plural, que era uno de los valores que tenían como país, que son plurales y que son realmente equitativos en cuanto a cargos, en cuanto a mujer, hombre, en cuanto a etnias, en cuanto a cultura. Entonces, eso sí que lo poníamos en valor en cuanto a la diversidad, y que es verdad que, por ejemplo, en todos esos comentarios, ¿no? que han hecho sobre la marca de Bolivia, yo estoy totalmente de acuerdo que al final, cuando la mezclada con otras marcas de Sudamérica pasa desapercibida porque a lo mejor son más todas multicolor y esa también, pero es que en este caso es real. O sea, no te digo que las demás no sean real, ¿no? Sino que es un activo que quieren poner en valor Bolivia como país. Entonces, sí que nos pareció interesante el apostar por esa vía, porque ya era un salto bastante grande lo que tenían antes con lo que tienen ahora. ¿Y cuáles son un poco esos errores o esos, no voy a decir problemas, voy a decir errores que vosotros habéis detectado en las marcas país? Un error que sea habitual, ¿no? Ya no te digo, no quiero usar el plural para ser malo, ¿no? Pero ¿cuál es el error típico que, joder, es que esto pasa en todas las puñeteras marcas país? Bueno, pues es un poco eso, ¿no? El perder el foco un poco del entorno en el que el que va a convivir esa marca, y realmente el no tener claro, y no es no tener claro, es el no llegar a consenso de cuáles son los objetivos como marca país. Entonces, si nos basamos en que hablábamos antes de que una marca país es como una marca corporativa de una corporación enorme,
hablamos de que tenemos que generar un gobierno de marca que contemple a lo mejor todos los sectores que están dentro del país. Poner a toda esa gente de acuerdo en cuál es la dirección a tomar para la marca país es muy complicado. Y ahí es cuando se cometen la mayoría de los errores. Nosotros hemos visto, ya no solo en Bolivia, sino en otros proyectos de marca territorio y marca ciudad, cómo de repente se empieza a desvirtualizar la imagen de marca que has definido, porque cada uno tira hacia su lado, es decir, si yo soy de turismo, tiro hacia turismo, el otro tira hacia negocio, y de repente llega un momento en el que la marca se desvirtúa de tal manera que ya no funciona. Es algo es como, y no es así, pero bueno, yo lo comparo, ¿no? Es como una pieza de relojería, que de repente en el momento que se alta una rueda, ya todo va en direcciones totalmente contrarias. Y ya no funciona, o sea, ya la función que tiene una marca país ya no la tiene. Ya es un logotipo que ayuda, o sea, que lo posicionas en tus productos o al lado de tu empresa o X, pero realmente no te está ayudando. Y eso es lo que creo que es el mayor error de no ir en la misma dirección internamente. ¿Y todos los países tienen que tener una marca país o se puede vivir sin una marca? A ver, ¿todos los países tienen que tener una marca país? Sí. De hecho, creo que ya cada país es una marca, o sea, tiene ya su propia característica cultural, su propia característica a nivel de negocio y a nivel de exportaciones, de lo que producen o de lo que no producen, simplemente a lo mejor el tipo de trabajo que a lo mejor les destaca. Creo que ya cada país es una marca. La cuestión es, yo por lo menos lo plantearía así, si realmente está bien aplicada la marca país de todos los países. Basándonos en que cada país ya es una marca en sí, eso es un producto en sí, pues creo que no está bien gestionada. O sea, creo que deberían, o sea, la pregunta debía ser, ¿deberían gestionar bien las marcas país todos los países? Sí, debería. Sí. Pero sí, creo que todos los países ya en sí es una marca. Ya, hombre, la verdad es que hablando así de marca país, hablando en España, me están entrando ganas de llamarte a nuestro programa para hablar de la marca España, porque también da mucho que hablar. Da mucho juego, sí. Sí, no, joder, y es que además hay mucho curro por delante, o sea que eso puede ser muy bueno. Sí, a mí además nosotros hace como unos años estuvimos haciendo una colaboración para temas de marca España y es impresionante todo lo que queda por hacer. Muchísimo. Y además es que yo creo que además en España, como somos así tan no sé, espero que nadie se ofenda, ¿no? Pero como somos tan provincianos, que el de Burgos va a querer, no, la marca España que tenga la espada del Cid, porque es que somos Burgos, ¿sabes? Pues al final yo creo que va a estar todo condicionado, desgraciadamente, pero me parece que va a estar todo condicionado a criterios de este calibre. Sí, pero sobre todo es lo que comentábamos, que es, pues la marca país de cada país, realmente no sé si está bien o mal gestionada. En el caso de España yo creo que no está bien gestionada, pero sobre todo por la poca cultura que hay de branding, ya no solo a nivel de marca país, sino a nivel de corporaciones dentro del país. O sea, vas a Londres o vas a Nueva York y la cultura que hay de branding es impresionante. Y aquí cuesta muchísimo en cuanto a empresas. O sea, fíjate en cuanto a una marca país que une a todos. O sea, es impresionante. Joder. Eso, bueno, pues queda mucho por hacer. Bueno, Iván, pues estamos llegando al final y normalmente antes de cerrar el programa pues le suelo preguntar al invitado de turno o a la invitada, pues bueno, le pido una recomendación sobre algún libro o alguna página web, pero bueno, en este caso sobre todo me interesa un libro que hable de un poco todo esto que hemos estado hablando, de marcas territorio, bueno. Pues a ver, como tal de marcas territorio, a mí hay un libro que me ayudó bastante, sobre todo cuando empecé en este recorrido de marcas país, territorio, destino, que es el de Brand, la marca según Wally Ollins. No es tanto como de marca territorio, pero sí que tiene un apartado, pero me gusta mucho la visión que tiene a nivel de gestión de la marca y sobre todo el cómo se lo lleva luego a la marca territorio, ¿no? Y te pone bastantes ejemplos de cómo incluso en el pasado ya existían esas marcas territorio o esas marcas destino sin realmente tener conocimientos de branding, ¿no? Entonces, a mí este libro me parece como un clásico y un básico que creo que puede ayudar bastante a tener una visión general de lo que es una gestión de marcas y sobre todo de una marca país.
Genial, pues apuntado queda. Ya, como siempre lo dejaré en la página web, abajo en la reseña, para el que lo quiera comprar, pues ahí le dejo el enlace. Y ha sido un placer, me ha encantado. Yo creo que ha sido muy interesante, creo que has dado pues bastante claridad a un tema bastante controvertido por otro lado. Y bueno, eso espero. No, es verdad, yo creo que has dicho muchas cosas, pero has dicho cosas has dicho cosas muy interesantes sobre la marca Este Territorio y sobre todo que es que muchas veces vemos el resultado y nos pensamos que es algo tan sencillo, mira, un dibujito y ya está, pero es que todo el trabajo, todo el curro que hay detrás. ¿Cuánto tiempo os habéis tirado vosotros con la marca Bolivia? 2 años. 2 años de proyecto. Para que luego lo veas en un blog y, no, me gusta, sí. No me gusta. Pues bueno. A ver, pero bueno, eso es inevitable, ¿eh? O sea, mi abuela también dice que hago dibujitos. Pero el trabajo que hay detrás, o sea, nos sudamos cada euro del proyecto, ¿eh? Pues nada, Iván, pues lo dicho, te tomo la palabra. Bueno, me la tomo a mí mismo. Para hablar sí, no, yo encantado, Perfecto. Yo encantado y muchísimas gracias por la entrevista y sobre todo de este espacio, sobre todo para aclarar ciertas dudas y lo que queráis. Muy bien, pues nada, nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Con gente como Iván, desde luego, da gusto. Gente que sabe de branding, que lo sabe contar, que además lo hace desde la humildad, o sea, sin corbatas, sin colonias caras ni trajes caros, o sea, súper llano, y eso que está en una multinacional que se dedica a esto. Es, pues eso, pues un lujazo. Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de 2 formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciéndoos mecenas de Brand Stoker en iVoox. Brand Stoker es una iniciativa de Gallicus. Gallicus es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, gallicus.com. Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Gallicus Branding, o si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito. Por supuesto, no olvidéis comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stoker en iVoox y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!